aprobación en las opciones de financiamiento ofrecidas por el Infonavit, la cual está a cargo precisamente del licenciado Carlos Martínez, director general del Infonavit, el cual estará acompañado por el ingeniero Mario Trujillo Chivacuán, vicepresidente de Canadevi Nuevo León. A continuación les daré una semblanza del licenciado Carlos Martínez Velázquez. ¿Rapidito? A grandes rasgos. Director general, todos sabemos, desde diciembre del 2018. Es licenciado en Ciencia Política, egresado del ITAM y tiene estudios de Economía en la misma universidad. Experto en temas de economía política y protección de derechos del consumidor. Y del 2008 a 2009 se desempeñó como jefe de Departamento de Análisis de la Demanda de la Presidencia de la República. De febrero de 2019 a octubre de 2010 ocupó la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional, ambas dentro de la Oficina de la Presidencia. De noviembre del 2010 a marzo del 2011 asesoró al oficial mayor de la Secretaría de Economía y de octubre de 2011 a diciembre de 2012 trabajó en la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, primero como secretario particular del procurador y luego como jefe de la oficina del procurador. Fue asesor de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cargo que ocupó de junio de 2015 al 2018. Desde la sociedad civil fundó la Organización Central Ciudadano y Consumidor, de la cual fue director general. Sin más preámbulo, demos la bienvenida y un fuerte aplauso al maestro Carlos Martínez. Muchas gracias. Para mí un orgullo poder entregar el premio a don Héctor Luis, sobre todo pues saber que estuvo en la fundación del instituto, en la creación, en la idea, en la concepción de una institución que sin duda es un baluarte del Estado mexicano y que nos enorgullece mucho, y a mí ahora como director, que tengo el honor de dirigirlo, pues me enorgullece mucho haber entregado esto. Muchas gracias a todos. Vamos a platicar ahora sobre algunas de las cosas que estamos viendo en el instituto, que básicamente se traduce en hacer 3 puntos en la presentación. Uno, tener claro que la vivienda es un sector estratégico y que la participación del Infonavit en el sector es fundamental para el crecimiento del país. El segundo lugar es qué significa una vivienda adecuada. Muchos nos han preguntado, sobre todo muchos desarrolladores nos dicen, oye, ¿qué entienden por vivienda adecuada? ¿Qué van a entender por vivienda adecuada dentro de las reglas de otorgamiento de crédito, por ejemplo, dentro de los programas que impulsa el instituto? ¿Qué entienden por vivienda adecuada? Vamos a platicar de eso, y finalmente algunas de las acciones y la perspectiva que tenemos hacia el futuro de qué queremos con el Infonavit, hacia dónde lo queremos llevar financieramente. Esto ha surgido pues de muchas meses de diálogo con muchos de ustedes y con expertos también en el sector de la vivienda. Entonces, en primer lugar, enmarcar la estrategia del sector y la participación del instituto, decir que el sector de la vivienda, por supuesto ya lo han dicho aquí, pero representa 5.46% del PIB nacional y durante muchos años ha estado aparejado el crecimiento de la vivienda con el crecimiento del PIB. Es todavía una discusión teórica, ¿qué impulsa qué? Y digamos un círculo virtuoso. El crecimiento del país, el crecimiento económico impulsa el empleo, y el empleo atrae demanda por vivienda y eso genera oferta por vivienda y se genera un círculo virtuoso dentro de la economía con un efecto multiplicador. Entonces ahí podemos ver cómo en los últimos años incluso el PIB de la vivienda ha crecido a una tasa mayor que el PIB del país hasta 2018. Ya veremos los datos cómo se mueven hacia 2019. En segundo lugar, la demanda del sector de vivienda del Infonavit es reflejo directo de las condiciones laborales. Esto no lo podemos obviar porque hay unos que nos dicen, oye, el Infonavit no financia casa en Oaxaca. Pues no, porque precisamente estamos aparejados con el sector formal de la economía. De hecho, no hay un estado donde haya mayor proporción de formalidad respecto a la informalidad del total del empleo que Nuevo León, y por eso es en Nuevo León donde se colocan el mayor número de créditos. Entonces, esto es muy importante entenderlo, que nosotros estamos anclados al mercado laboral
Y en la medida en que el mercado laboral esté sano, también el Infonavit va a poder otorgar más créditos o tener posibilidad de otorgar más créditos, y eso es bien relevante. Hay sectores que, por ejemplo, generan mucho empleo, pero una buena cantidad del empleo no es formal o es cíclico. Ya lo decíamos aquí más temprano, cómo los empleos cíclicos no permiten generar condiciones para el otorgamiento de crédito. Y por otro lado, tienes un problema estructural del mercado laboral que tiene que ver con el subreporte de los salarios y con el bajo crecimiento aparente de los salarios. Hay salarios que crecen más, pero ante los ojos del IMSS, ante los ojos del Infonavit, se quedan estancados durante muchos años, precisamente porque se registra con el salario mínimo, ¿no? Entonces hay un anclaje fundamental entre el salario, el mercado laboral formal y la actividad del instituto. En segundo lugar, tenemos generaciones bajas y sector no formal, donde pues se están generando empleos, pero ahí no podemos entrar. Entonces, tenemos a 15.1 millones de personas ocupadas en el sector formal, de las cuales 6 ganan hasta 2 salarios mínimos, 6 millones, y tienes ahí una buena cantidad de trabajadores que no puede atender el instituto por las propias condiciones laborales, y que ahí es donde se tiene que enfocar buena parte de la acción del sector público. También es cierto que el gasto de vivienda o el gasto en vivienda como proporción del total del gasto es diferente conforme el ingreso disminuye. Es decir, las personas de más bajos ingresos gastan más o mayor proporción de su ingreso en temas de vivienda que los de mayor salario. Ahí está graficados los deciles de la economía. Digamos, si pusiéramos a todas las personas ubicadas en cada 10%, cajas de 10% de ingreso, pues ahí tienes la proporción de gastos relacionados a la vivienda. Para los de menores ingresos es muy costoso la vivienda relativo a los ingresos, y para los de mayores ingresos es mucho menor. La proporción de los hogares con vivienda de mayores ingresos, la proporción de los hogares rentan es mayor para los de mayores ingresos. También es cierto que se requiere integrar la política nacional de vivienda y que todos participemos de manera conjunta. En el mapa de su izquierda tenemos la proporción de créditos que da el Infonavit y las necesidades que tiene detectadas la CONAVI. Entonces, como pueden ver, donde se ilumina más hacia lo rojo o morado es donde participa más el Infonavit relativo a la totalidad de la demanda, y mientras se ilumina más de gris es donde participa más, donde mayores solicitudes tiene la CONAVI. Esto no es casual. Ahí está muy claramente marcado cómo el Infonavit participa mucho más en los estados del norte y el Bajío, participa de igual magnitud entre el sector afiliado y no afiliado en el centro del país, mientras que en el sur del país hay una mayor participación o mayor demanda aparente dentro de la CONAVI, y no hay tanta participación relativa del Infonavit. Esto solo evidencia una cosa, que tenemos que ser complementarios y que no podemos ir solos en una visión integral de vivienda. El Infonavit tiene que ser bueno en donde es bueno, y otras instituciones del Estado se tienen que enfocar ahí donde el Infonavit no puede entrar, y eso tiene que ver con lo que ya decía, los ingresos de las familias y la relación con el mercado laboral. Por otra parte, el Infonavit tiene una mayor demanda de crédito en pesos en la región del norte. Ahí es donde tenemos también la mayor dispersión de créditos. Nuevo León, por supuesto, es el estado donde mayor colocación tenemos. Entonces, aquí tienes las condiciones generales que observamos en el país de demanda de vivienda relacionado con el mercado laboral, y cómo podemos hacer una política pública complementaria desde el Estado, participando todas las instituciones en materia de vivienda. Pero hay una cosa bien relevante: ¿para qué queremos participar entre todos? ¿Para qué queremos tener una política integral si no sabemos para qué? Pues hemos decidido, y esto es algo que hemos platicado con ustedes, que se ha dicho de manera muy clara desde el principio, queremos terminar con el concepto de vivienda digna, que sabemos que está en la Constitución y que así lo dice, pero que las convenciones internacionales
que el ONU Habitat ha establecido mejor como vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de derechos humanos la dignidad está en el sujeto, en la persona, mientras que la adecuación se encuentra en el hogar. Y por lo tanto creemos que es una mejor forma de medir la vivienda, porque la ONU ha establecido 7 principios de la vivienda adecuada que te permite tener métricas puntuales y evaluar la acción de cada uno de los participantes del mercado. Y por eso nos vamos a referir de una vivienda adecuada. Lo mismo estará referido, por cierto, en el Programa Nacional de Vivienda, que ya decía y reiteraba el secretario Meyer, estará listo en noviembre, pero la métrica va a ser vivienda adecuada, y dentro de ese concepto hay 7 componentes que nos permiten evaluar la acción del Estado. ¿Y qué entendemos? Bueno, primero, necesitamos una apuesta del Infonavit, es una vivienda con mayores satisfactores para la familia, y por eso hicimos un estudio que se llama ¿Qué funciona y qué no funciona en vivienda? Este estudio, que se realizó a finales del año pasado, en diciembre, precisamente nos habla de mejores prácticas de vivienda que nos pueden dar luz de hacia dónde queremos impulsar los desarrollos de vivienda. Se identificaron buenas prácticas y las voy a presentar a continuación. ¿Qué vivienda queremos impulsar? Bueno, primero necesitamos la capacitación y las capacidades a nivel municipal. Necesitamos una vivienda, cuando hablamos de ubicación, que es uno de los componentes claves de la vivienda adecuada, la ubicación siempre es relativa a el transporte o a las formas de conectarse con la ciudad. Entonces, por lo tanto, necesitamos fortalecer las capacidades municipales, por ejemplo, para que los proyectos de vivienda y la oferta de transporte público estén aparejadas, ¿no? Se requiere tener procesos de autorización de desarrollos que sean fáciles para todos los desarrolladores y que sean además homologados con criterios uniformes a lo largo y ancho del país. Se requiere contar con reservas públicas de tierra, es decir, los municipios tienen que tener las capacidades de gestión de reserva territorial que permita hacer una política de suelo activa. También es una de las áreas donde el gobierno federal actual, a través del INSUS, está trabajando y publicará la política nacional de suelo. En segundo lugar, queremos promover la colaboración entre autoridades y desarrolladores para innovar en la vivienda de interés social. Hemos visto, yo he visitado ya varios desarrollos que tienen buenas prácticas innovadoras en materia de vivienda social, que permiten hacer vivienda barata, vivienda asequible, que es una de las cualidades también de la vivienda adecuada, pero que ponen cosas de innovación. Por ejemplo, dentro de este estudio visitamos el Bosco en Hermosillo, donde tienes pues una vivienda con grandes alturas, con ventilación natural, sombras naturales, etcétera, que permiten, por ejemplo, tener menor gasto en aires acondicionados y demás. Son pruebas, por supuesto, a menor escala, que pueden permitir llegar a ciertos precios, y se tendría que ver cómo se reduce el costo financiero al poder hacer un modelo que se pueda producir a gran escala. Pero el punto es que se tienen que documentar esas buenas prácticas. He visitado también otras en Mérida, en el Estado de México, que permiten reconocer que hay buenas prácticas y que se tienen que documentar, y ahí creo que sería muy útil, por ejemplo, que la Canadevi tuviera un banco de buenas prácticas que pudiéramos acceder todos, y que los desarrolladores dentro de la membresía de la Cámara pudieran ahí agregar las mejores prácticas de vivienda y poder visibilizar aquellas que están teniendo éxito y que se puedan evaluar y replicar en el futuro. Se tiene que también fortalecer los vínculos entre habitantes de conjuntos habitacionales y actores públicos y privados. Esto es muy relevante. Esto dentro del Infonavit se está llevando a cabo dentro de la hipoteca con servicios, pero la idea es precisamente que los propios habitantes, en conjunto con los desarrolladores y en conjunto con fundaciones, por ejemplo, puedan llevar a cabo un trabajo arduo de vinculación social, de construcción del tejido social,
que permita una mejor gobernabilidad del espacio y por lo tanto una manutención y una sustentabilidad en el futuro. La otra parte es que se tienen que diversificar las estrategias para reducir el impacto ambiental. Para ello se requieren, por supuesto, mejorar los marcos normativos que tienen los municipios, que se vincula con la primera práctica que veíamos, que es fortalecer las capacidades municipales. Pero la otra es que se tiene que buscar también un mejor diseño de la propia vivienda y la eficiencia energética. Para eso está el indicador de Si se vive, que es un indicador que hemos desarrollado dentro del instituto, que lo tenemos que usar de forma mucho más activa, pero que ahí se mide de manera integral el desempeño del hogar y tiene que ver desde la ubicación de la casa respecto al sol, hasta el uso de mejores materiales, termicidad, etcétera, y que tenemos que buscar que todos los elementos sean integrales y se diversifiquen las estrategias. No podemos estar pensando que solo una estrategia va a ser ganadora para reducir el impacto ambiental, sino tiene que ser un conjunto de estrategias integrales que tienen que ver desde lo municipal hasta lo que se puede impulsar dentro de la política de crédito. Se deben de diseñar esquemas de administración y organización vecinal. Como les decía, eso también tiene que ver con los mecanismos de administración y gobernanza dentro de los propios desarrollos urbanos. También se debe de atender los retos que hay en materia de traza urbana. Por ejemplo, hemos visto y dentro del estudio estudiamos conjuntos que tienen traza cerrada, por ejemplo en Querétaro, contra otros de traza abierta en Puebla. Y a pesar de que los de traza cerrada se pueden vender mejor por un criterio de exclusividad, sí se tiene que evaluar, por ejemplo, y lo veíamos como un problema de gobernanza, el tema de cómo se cuidan los espacios públicos, que es parte del indiviso, etcétera. Eso es muy relevante, cómo se distribuye jurídicamente la gobernanza del espacio en las trazas cerradas. También en las trazas abiertas, pues cómo se cuida el espacio público, cómo se da mantenimiento y sustentabilidad a los grandes espacios, pero es un reto que tenemos que afrontar y que nosotros también creemos que a través de la documentación de mejores prácticas de gobernanza podemos ayudarlos a ustedes a que vean cuáles son modelos que han jalado en unos y otros. Probablemente sea una buena idea hacer una alianza precisamente con la Cámara para documentar este banco de mejores prácticas. Finalmente, me gustaría platicarles sobre las acciones y perspectivas que tenemos en el instituto. En primer lugar, lo que ya hemos hecho, lo que en estos 9 meses hemos impulsado. En primer lugar es la eficiencia administrativa, la transparencia, la reducción de costos. Esto yo creo que es una buena noticia para ustedes, porque ustedes son patrones que pagan en el instituto, y lo que se busca, o el interés que tienen como patrones, es que precisamente las cuotas que ustedes pagan se manejen de manera correcta, transparente, de forma eficiente. En lo que vamos del año hemos recortado ya 1,800 millones de pesos al gasto operativo y de inversión en el instituto, sin sacrificar nada de la operación del mismo, porque lo que detectamos al principio es que había sobrecostos o había partidas que estaban excedidas o no estaban bien analizadas en el diseño presupuestal, y que simplemente de la revisión exhaustiva de las partidas pudimos eliminar esos 1,800 millones de pesos. Pero por otro lado, en estos 9 meses de gasto, por ejemplo, de enero a agosto, se observaba que de enero a agosto de 2018, el año pasado, el 90% del gasto se había ido en contrataciones a través de adjudicaciones directas, mientras que el mismo periodo de este año, de enero a agosto de 2019, el 60% han sido licitaciones. Le dimos la vuelta y eso nos ha generado un ahorro de 1,000 millones de pesos año contra año por los mismos servicios, solo por el hecho de hacer licitaciones públicas. Cada licitación en los mismos contratos, los mismos servicios, nos ha traído ahorros de entre el 15 y el 25%, por lo que creemos que vale la pena seguir con una política de licitaciones públicas competidas, porque creemos que la competencia económica es parte del bienestar de los trabajadores.
todos estos ahorros y todos estos recortes nos permite a final de año reintegrar al fondo esto como rendimiento a la cuenta de vivienda. Y eso es muy relevante porque al día de hoy y con las finanzas como las traemos, hemos subido en prácticamente 40 puntos base el rendimiento que estamos dando a la cuenta de vivienda. Ya estamos en 7.1% de rendimiento, pero creemos que podemos cerrar el año con un mucho mayor rendimiento, precisamente teniendo esta perspectiva de control de costos y de productividad. En segundo lugar, también hemos modificado los esquemas de cobranza social. En primer lugar, diseñamos por primera vez, desde que existe el instituto, toda una licitación de cómo se cobra en el instituto. Encontramos un esquema de cobranza que era muy oneroso, que muchas veces se pagaba por adelantado cantidades muy fuertes a despachos de cobranza y que finalmente ellos después no demostraban hacer estos gastos de manera correcta. Esto significó que mucha de la cartera siguiera creciendo a pesar de que se gastaron el año pasado 12,000 millones de pesos en esta actividad de cobranza. Lo que creemos es que a través de esta licitación y a través de las nuevas reglas de cobranza, donde ya no pagamos por adelantado, sino que pagamos conforme te van demostrando la eficiencia administrativa, en un año vamos a poder ver mejores resultados en materia de cobranza, también ahorros, pero también al cambiar el tarifario de actividades que hacen en materia de cobranza, hemos privilegiado o hemos subido el pago que se da por mediación y por lograr convenios fuera de lo jurídico y bajamos el precio que pagamos por llevar a lo jurídico, porque el objetivo es que la gente pueda mantener la propiedad y ser propietario y no mandarlo de primeras a un acto jurídico que, si bien podría ser bueno desde la perspectiva de la recuperación de garantías, desde la perspectiva del objetivo social del Infonavit, que es que tenga una propiedad del trabajador, pues resulta contrario. Entonces preferimos privilegiar el tema de la mediación. También estamos trabajando, por supuesto, en conjunto con la SEDATU para generar el Programa Nacional de Vivienda, y esto va a ser el preámbulo para las políticas de otorgamiento de crédito 2020. Aún así, hemos iniciado una mesa paralela precisamente con Canadevi para estudiar las reglas de otorgamiento de crédito 2020, pero tendrá que confluir finalmente el Programa Nacional de Vivienda con las reglas de otorgamiento de crédito. También estamos trabajando, y eso fue algo que nos pidió el presidente de la República, en bajar la carga financiera de las familias. Hicimos ahí dos programas particulares, que fue responsabilidad compartida, que esos son todas las reestructuras que se han hecho de créditos que venían denominados en salarios mínimos, los cambiamos a pesos y ofrecimos un mejor esquema de pago que tiene que ver con dar una tasa fija del 8,5% al crédito y además hacerles un descuento a su saldo, que en promedio es de 254,000 pesos por acreditado, que además resulta neutral financieramente para el instituto, porque por regulación el instituto reserva por extensión, digamos, como el contrato no puede durar más de 30 años y el crédito se denominaba en salarios mínimos y crecía a un ritmo positivo, el instituto reservaba la cantidad necesaria para amortizar el crédito después de los 30 años. Entonces, si se daba cuenta el modelo que ibas a amortizar en 35 o 40, pues reservaba lo equivalente. Esa reserva la estamos reconociendo en tiempo presente y cambiando las condiciones de crédito a un crédito en pesos con una tasa fija del 8,5%. Llevamos ya 52,000 créditos convertidos y ahora vamos a empezar a hacer por primera vez, y esto va a ser una innovación en el sistema financiero mexicano, la conversión de créditos de forma automática. Entonces, más bien va a ser un esquema de opt-out, donde el trabajador va a tener que decir: yo no quiero que me pases a pesos ni que me des un descuento al saldo, y nosotros lo vamos a hacer de manera activa. Esto es parte de los estudios de economía conductual que hemos estado haciendo. Creemos que es mucho mejor dar el beneficio nosotros y que el trabajador decida no tenerlo, a buscar activamente la voluntad del trabajador. Y finalmente hicimos el programa 90-10,
que lo lanzamos este mismo mes, donde los trabajadores que habían pagado ya el 90% de su saldo, se les descontó el último 10% y se les dio el aviso de suspensión de pagos. Esto es una política que lo vemos así, como una política contracíclica. Trabajadores que habían pagado el 90% de su saldo, eso significa que son, número uno, trabajadores que sacaron su crédito hace al menos 10 años, que lo sacaron todavía denominado en salarios mínimos y que han pagado de manera puntual sin ninguna excepción y que cuando revisas la rentabilidad que han dado anualmente al fondo por sus pagos y la capitalización del saldo, son trabajadores que habían dado un rendimiento del 12% anual al fondo, a la mutualidad. Por lo tanto, también de forma financiera nos resulta neutral dar hasta un 10% de descuento, pero además lo que provoca es que hacia el final del año estas familias van a tener 31,000 familias que convertimos en septiembre en el programa 9010, van a tener un 20% de ingreso disponible adicional que van a poder gastar en la economía y que antes no tenían y que lo van a tener disponible este año. Creemos que es un estímulo importante al consumo. Finalmente, estamos buscando un financiamiento acorde a las necesidades de las familias. Ya se comentaba el caso de los montos máximos de crédito, se aumentó específicamente en aquellos cajones salariales de 1 a 2.8 salarios, se aumentó el monto máximo de crédito. Esto significa para el Infonavit un esfuerzo de más o menos 2,000 millones de pesos anuales, porque se está haciendo un subsidio cruzado hacia los trabajadores que menos ganan para que puedan pagar ese aumento en la capacidad de crédito, porque tampoco queremos que sea de forma artificial y que estemos prestando más de lo que realmente pueden pagar. Entonces, por eso se tiene que hacer un subsidio cruzado dentro de la mutualidad. Aún con el costo, creemos que mientras mantengamos la disciplina del lado del gasto, vamos a poder sustentar este programa en el tiempo, pero está ahí lo de los montos máximos de crédito, que además el Consejo de Administración nos pidió revisarlos trimestralmente. Y finalmente tenemos 2 programas que se lanzarán el año que sigue, que es por un lado los créditos solidarios, 2 personas que no tienen relación jurídica, que no necesariamente, porque hoy solo se da un crédito conyugal, pero lo que estamos haciendo con los créditos solidarios son 2 personas sin relación jurídica, pueden llegar al Infonavit y pedir que se junten sus subcuentas de vivienda y sacar un crédito conjunto entre 2 personas. Vamos a iniciar con un programa dirigido a padres e hijos, que eso es además algo que nos han pedido en todos lados. Hoy estuve atendiendo en el CESI de aquí de Monterrey y uno de los que me tocó en el turno era precisamente una mamá y su hijo que querían juntar su crédito y que hoy no se podía, y vamos a privilegiar esto, aunque es para dos personas cualesquiera que sea su relación, pero vamos a privilegiar que sean, por ejemplo, padres e hijos o hermanos, que podrían sacar un mejor patrimonio. Vamos a empezar con 2 personas, este plan va hacia 2021 y pensamos que en 2021 podríamos llegar hasta 5 personas que podrían juntar su cuenta de vivienda para obtener un patrimonio de mucho mayor valor. Y finalmente, hacia mediados del siguiente año, vamos a sacar un programa de autoproducción de vivienda que permita obtener créditos, líneas de hasta 500,000 pesos, es lo que estamos estimando en el máximo, y dependiendo del monto de la subcuenta de vivienda, para construir en terreno propio para los trabajadores, con trámites mucho más sencillos y además con opciones de plazo y tasa en el tiempo, que permitan hacerlo mucho más flexible de lo que hoy existe en el Infonavit, por ejemplo, con la línea 4, y mucho más amplio de lo que existe hoy en Mejoravit. Esto significaría que si el programa jala de manera correcta, va a sustituir a estos 2 elementos de crédito que hoy existen, ¿no? Y que creemos que va a ser mucho más benéfico para los trabajadores y que se puede operar a una mucho mayor escala. Esto es en lo que estamos trabajando hoy en el instituto, pero también hemos discutido, bueno, aquí hay algunos detalles del programa de autoproducción, la presentación ustedes la van a tener, sobre los créditos solidarios, aquí cómo estimamos que puede ser nuestra demanda y a qué tipos de hogares le podemos llegar.
pero sobre todo en la prospectiva tenemos algunos elementos de corto, mediano plazo que hemos discutido con personas del sector, con personas del sector financiero, del sector gobierno, que nos permiten ir hacia ciertos lugares que todavía no están puestos en ningún lado, pero nosotros ya los pusimos en un documento de discusión que creo que ya estará en nuestra página, si no también se los mando, pero ahí vienen detalladas estas medidas que hemos observado. ¿Y cuáles son esas medidas? Por ejemplo, en el corto plazo es instalar y homologar instalar los consejos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a lo largo y ancho del país, participar también en la homologación de leyes, criterios, normas a nivel municipal que se actualicen y sean congruentes con la Ley General de Asentamientos Humanos, eso es una parte. Otra parte tiene que ver con esquemas crediticios mucho más flexibles para el caso de personas que tienen ingresos fuera del mercado formal. Hemos pensado en esquemas donde, por ejemplo, se genere un fideicomiso de garantía y que a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y intermediarios financieros se pueda dar un crédito en 2 etapas, más bien una mezcla crédito-subsidio. En la primera etapa se da un subsidio, por ejemplo, para iniciar una construcción en terreno propio. Ese subsidio es primero a fondo perdido, pero quien completa ese proyecto y quien presenta un proyecto después de gastar ese dinero tiene acceso a un crédito de hasta 160,000 pesos con una tasa preferencial del 7% que le permite llevar a cabo la construcción de su vivienda. En caso de que el trabajador no pagara, o es trabajador, afiliado o no, pero es trabajador porque de algún lado saca los recursos, si no llegara a pagar el Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo, se podría cobrar del Fondo de Garantías. Esto es algo de lo que estamos estudiando dentro de esquemas que podrían tener la coparticipación de la Banca de Desarrollo y de otras instituciones del gobierno federal. Son cosas que salieron en una mesa de trabajo precisamente que tuvimos en el Infonavit. En el mediano plazo tenemos ya temas puntuales, por ejemplo, pensar en la discusión de bajar la tasa de interés del instituto. Hoy se encuentra en una tasa contractual del 12%, que, digamos, sirve para cumplir los 2 objetivos del instituto. Uno es seguir generando hipotecas y, por otro lado, pagar un ahorro superior a la inflación, como lo dice la ley del Infonavit, a quienes no saquen su crédito de vivienda, pero creemos que hay espacios, sobre todo si hay una decisión congruente del Banco de México y congruente con lo que se está viendo de expectativas de inflación. Esperaríamos, por lo tanto, que el Banco de México decidiera bajar la tasa de referencia, y eso daría espacio para pensar de forma activa una baja en las tasas contractuales del instituto. Esto sería una primera parte, y lo otro sería ser también mucho más agresivos, digamos, para llegar a un modelo crediticio que verdaderamente sea barato y suficiente, como dice la Constitución, y mucho más largo plazo. El plazo no viene por tiempo, ¿no? Pero es de lo que requiere también más trabajo interno, que puede ser hasta 1 año, pero algo de lo que ya platicábamos con la Asociación de Bancos de México, pues tiene que ver precisamente con poder usar tu cuenta de vivienda para originar un crédito en el sector bancario, sobre todo para ex trabajadores, que es muy atractivo. Hay personas que, por ejemplo, venían trabajando en un despacho de abogados, fueron empleados en un hospital y después decidieron independizarse, por lo tanto emitir sus recibos de honorarios. Son trabajadores formales fiscales, pero al no tener un patrón no tienen cuotas de la seguridad social, tienen un dinero ahorrado en el Infonavit por los años que trabajaron, y desgraciadamente cuando salen del mercado formal no se puede originar un crédito. Sin embargo, ese ahorro está ahí y por ley para que se pueda generar una solución de vivienda, y creemos que se puede hacer a través de la banca y utilizando esa parte de su ahorro como un enganche para agilizar el mercado, ¿no? Estas son algunas de las ideas que tenemos. Otro que es también a mucho más largo plazo es pensar en cómo desde los contratos de crédito se puede establecer una forma de ser flexibles en el cobro de la vivienda, en el pago sobre ingreso,
y poder hacer políticas contracíclicas de manera activa desde el Infonavit. Imagínense que hoy hay 5.2 millones de créditos activos en el instituto y resulta, por ejemplo, que hubiera un escenario de bajísimo crecimiento económico, incluso de decrecimiento económico, se podría pensar en que en el instituto de manera automática y activa bajaran el pago sobre ingreso para los trabajadores y esto permitiría generar ingresos adicionales para consumo y tener una incidencia macroeconómica contracíclica. Esto ya se ha estudiado después de la crisis económica en Estados Unidos, ya se han hecho modelos similares regionales en ese país y creemos que por el tamaño y la escala del Infonavit se podría explorar la posibilidad de que desde el Infonavit se pudieran hacer este tipo de medidas contracíclicas. Por supuesto, se requiere de flexibilidad dentro de las reglas, dentro de los contratos y probablemente dentro de la ley se requiera algo y por eso está a más largo plazo. Entonces, esto es el panorama general de lo que estamos pensando que pudiéramos llevar a cabo este sexenio. Y por supuesto para ello requerimos el concurso, como siempre, de los 3 sectores que conforman el instituto y seguir haciendo pues del tripartismo algo moderno y que se una a una agenda de transformación de este calibre. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.